La pregunta por el amor siempre nos convoca y tiene un sentido muy especial en la vida de nuestros analizantes. Podríamos decir que no es de la calaña de la felicidad. La clave es pensar cuál es su punto de imposibilidad. Sabemos que se ama desde un núcleo inconsciente y eso es precisamente lo que le aporta sello de repetición. Sabemos que la imposibilidad refiere o tiene que ver con que no es posible encontrar en el otro el complemento. Entonces, podríamos preguntarnos qué podemos aportar los psicoanalistas a la problemática que encierra el amor. Para esto les propongo partir de un primer aforismo lacaniano acerca del amor, que dice que amar es dar lo que no se tiene. Esta afirmación se presenta como un imposible lógico, traza una dimensión enigmática y plantea una cuestión que podríamos definir como paradojal. El amor implica cierta ambigüedad. Ahora, ¿qué es eso que se da en el amor? Bueno, precisamente eso que nos falta, el deseo. Aquello que nos constituye como sujetos en falta, con heridas y cicatrices. La cuestión es, ¿quién querría besar una cicatriz? En tanto, las formas de amor que la neurosis construye convoca a que los analistas alcemos la voz ante aquello que golpea la puerta de nuestros consultorios, tratándose siempre de sujetos que desesperadamente buscan la completud, ¿no? Ese amor cortés, inmaculado, místico, incondicional, el que encierra todo tipo de sacrificios y sufrimientos, el que sin querer se ofrece a humillaciones, celos, reclamos, pasiones descontroladas, feroces, ausencias, caprichos, todas son intensidades que no encuentran regulación. Tejen una trama en el control, la dominación, la sumisión. En cierto punto son modos de escaparle al amor, ¿no? Porque no lo realizan, sino que se juegan en la ilusión de tener todo amor, ¿no? Ese todo amor, todo junto. El sujeto, podríamos decir, busca su otra mitad, pero es una mitad inherente al sí mismo que perdió y busca en el otro esa restitución. La teoría freudiana fundamenta esto, ¿no? La teoría narcisista del amor. La vida amorosa repite un rasgo y ese rasgo es aquello que se busca en el otro, pero que es del orden del pasado. En tanto eso que Freud llamó elección de objeto, repite precisamente el modelo de la sexualidad infantil y establece las características de aquellas fijaciones establecidas en el recorrido libidinal, ¿no? En el camino de evolución de la libido. En este sentido, amar es encontrar algo de uno en el otro. Y este es un punto crucial en la clínica, en torno a esos padecimientos que impone el amor. Se ama ese rasgo que el otro encarna, pudiendo hacer referencia a aquello que se repite de una marca infantil. Amar implicaría atribuir al otro aquello que le corresponde al ideal, ¿no? En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud dice que el estado del enamoramiento es aquel que produce una fascinación con el objeto, ¿no? Esa fascinación con el objeto enamorado, lo cual conlleva a que el sujeto quede borrado, ¿no? En ese punto sacrificial, ¿no? Donde sacrifica su deseo. Freud dice, nunca estamos menos protegidos frente a las cuitas que cuando amamos, nunca más desvalidos que cuando hemos perdido al objeto amado o a su amor. Es por esto que en el riesgo que asume amar se pone en juego el fantasma de quedar a merced, ¿no? Siendo una especie de carnada, va a decir Lacan. En este sentido, el amor contendrá ese orden de lo imaginario y narcisista en la medida en que se ama algo propio, ¿no?
Entonces, en la medida en que ese objeto amoroso lo porte, sustituye al yo ideal. Podríamos pensarlo de esta manera, ¿no? En este sentido, el amor contendrá ese orden imaginario precisamente porque se ama, ¿no? Algo del orden de lo propio puesto en el objeto, en la medida en que eso que portaría el objeto sustituiría al yo ideal. Ahora bien, podríamos decir, ¿y qué hay más allá de esta idealización? Bueno, porque el amor no se trata del don ni del intercambio, ¿no? Esa es la principal razón, podríamos decir, para utilizar una palabra más afín con la idea de deseo, ¿no? El enamoramiento podrá o no abrirle luego paso al amor, ¿no? Y si esto ocurre, si el enamoramiento le abre paso al amor, la falta jugará a favor. Esto quiere decir que el amor implica efectivamente algo del orden de la carga libidinal. Sí, se deriva hacia un objeto en la medida en que intenta buscar el complemento que el sujeto soporta en la falta, en su incompletud. Pero esta sería solo la dimensión imaginaria del amor, ¿no? La que va a pretender hacer de ese objeto amado un complemento. Pero si amar es dar lo que no se tiene, entonces se rompe el hechizo. Y aquella mirada romántica sobre el amor encuentra su tope, bajo la forma de una desilusión. Porque en el amor algo se resiste a la reciprocidad y no obedece a la lógica del dar para recibir. Amar implica un desencuentro y no suple ninguna falta. Podríamos decir que se ama conforme a esas marcas inconscientes de la historia en la que nos entramamos, nos constituimos, y se trata de marcas que podrán eventualmente darle cierto lugar al azar, pero marcas al fin. Entonces, les propongo avanzar sobre este punto deteniéndonos en otro de los aforismos que Lacan nos presta en torno al amor, que dice: solo el amor permite al goce condescender al deseo. Este aforismo me parece que nos da una clave que señala una transformación. Por medio de algunas torsiones podrá poner al goce al servicio del deseo. Si el goce es lo no representable y en cierto punto es aquello que se fuga cada vez, constituyendo la falta de lo real, la falla de lo real, la cuestión central es pensar cómo puede trastocarse algo del goce por la vía del amor. La relación entre el goce y el deseo es inherente a un punto máximo de tensión, siendo el amor un medio entre ambos. Entonces, si una de las definiciones del goce es lo traumático, es en la medida en que la langue marca al ser hablante, estableciendo una relación inseparable entre goce y cuerpo. Pero en tanto hay un goce que no puede tramitarse, ¿no? Por ejemplo, por la vía del falo, se va a tratar siempre de una razón maldita, ¿no? Maldicha. Amor, goce y deseo protagonizan la lógica de este aforismo, posibilitando que los dos últimos, es decir, goce y deseo, puedan enlazarse, aunque está claro que no de cualquier modo. Solo el amor como vía. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro, dice el trovador Silvio Rodríguez.
Esto nos sirve para pensar que dicha transformación no supone una dialéctica, porque no propone una síntesis, sino una nueva dirección. El deseo vale como pérdida, como diferencia absoluta de la inscripción del sujeto en el campo del otro. Indica que aquello perdido es en realidad lo que hace falta. Y refiere al objeto de satisfacción al que no podemos acceder precisamente por la existencia del lenguaje y su malentendido fundamental. Freud llamó a eso la cosa perdida y al intento de volver a encontrarla lo llamó deseo. Mientras que el goce, si el deseo se inscribe como un menos, se sitúa como pérdida, a partir de una pérdida, el goce se va a situar como un plus, como exceso. Entonces, allí donde el deseo requiere cierta mediación, el goce toma el atajo, sin límite, sin rodeos, ¿no? También vale aclarar que el goce no es sino homo, en el sentido de no soportar la diferencia, lo digo. O sea, se sostiene en el cortocircuito del uno, con mayúscula, uno. Será necesario entonces que algo del goce logre ser acotado para dar lugar a su transformación hacia el deseo. En la medida en que hay una gran distancia entre amor y erotismo, es el deseo el que podrá brindarnos alguna orientación, ¿no? Si partimos de la base de que un sujeto no sabe qué desea, es que solo de manera engañosa cree saberlo. Entonces, en función de esto, tratemos de pensar qué puede conjugarse entre deseo y amor, ¿no? ¿Qué es lo que se puede conjugar entre el deseo y el amor? No hay falta que el otro pueda colmar y solo se puede gozar de ese uno que Lacan postula en el propio cuerpo. Esta verdad viene a ponerle fin a la romántica, ¿no? A esa romántica idea en torno al amor. De lo que se trata entonces es de cómo cada sujeto arma una suplencia ante esta falla estructural. Habrá que hacer un movimiento subversivo, podríamos decir, respecto del goce, para que el amor sea una vía y se anime a perder su virtud. Va a ser preciso conmover al goce del partener síntoma, subvertirlo, y esto implica una invención. Porque algo impide el encuentro con el otro, ¿no? Eso siempre es del orden de lo propio. Lo que impide el encuentro con el otro siempre es del orden de lo propio. Pero este propio no es del orden de una propiedad, ¿se acuerdan? Sino del orden de un usufructo. Es una especie de ocupa que no podemos expulsar. Pero no queda otra, digamos, nos insta a negociar. Esa negociación no se propone bajo las cláusulas, ¿no?, del síntoma neurótico, sino bajo la lectura de la letra chica, que casi nunca se advierte cuando nos jactamos de que nos han estafado a la hora del amor. La estafa a veces no es tan grave como no leer aquello que se escribe en una llamada de la letra al pie, podríamos decir, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué oferta un analista? Bueno, en primer lugar, su función, tal como explica Lacan, se dirige a ser garante de una pérdida. El escenario del amor se tomará sobre la transferencia en cuanto a la relación entre amado y amante, ¿no? El amante, Erastés, se define por estar en falta de algo que desconoce y quiere. El amado, Eromenos, es aquel que se presenta como ese objeto, ¿no?, ese objeto amable que se propone como a quien hay que amar. Ahora, se trata de pasar de la oposición de Eromenos a Erastés. Pero es preciso tener presente que no se trata de un encuentro entre sujetos, de dos, sino de cada quien con lo uno de lo irreductible. Es por esto que
En caso de amor, se tratará de dar la falta. No se ama a, sino en. Se ama con lo que no se tiene. Y es eso lo que se ofrece en tanto soporte de la propia castración. Porque amar no empuja a usar.